Gracias por conversar con nosotros. Usted viene llegando del extranjero. ¿Cuáles son sus primeras impresiones con lo que está pasando en nuestro país? Lo primero es tristeza por lo que vi afuera. Lo que vi afuera fue negativo para Chile, qué duda cabe, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a salir, un poquito, pero a salir por las cosas que hacíamos acá. Pero no por esto, claro, cuando usted ve, el presidente de Chile dice que está en guerra. Chile en guerra, fue el titular de la BBC. Bueno, basta con eso. Y llegué porque me pareció que como expresidente debía estar en Chile. Ahora, tenía una agenda de compromiso que terminaba en Madrid y el día miércoles o jueves, miércoles en la noche, tenía que seguir a Londres. Y suspendí todo eso por estar acá con ustedes. ¿Qué le parece lo que se está viviendo? ¿Cuál es su diagnóstico? Mi diagnóstico es relativamente simple. ¿En qué sentido? Que creo que la forma como se empezó a configurar la sociedad chilena en los últimos 10, 15 años, apuntaba en una dirección en donde determinados sectores sociales percibían que el avance que ellos habían tenido, pensemos que era un 40% de pobres y se redujeron a 10%, pero ese 30%, primero, estaba seguro que él se había puesto de pie. Hay mucho individualismo, lo cual está bien. Segundo, ese sector que se había puesto de pie tenía sus propias demandas ahora, distintas a las de ayer. Primero, no volver a la pobreza. Segundo, que su hijo llegara, o su hija, a una situación mejor, porque ahora podía llegar a la universidad. Lo único malo es que había que pagar. Y en consecuencia empieza a haber una insatisfacción. Y esa insatisfacción, en el fondo, demanda un conjunto de bienes y servicios al Estado que antes no se demandaban, porque había otras urgencias. Y cuando esto pasa durante un periodo largo de tiempo, esa insatisfacción creciente, este no es el Chile en el cual yo quisiera vivir, bueno, una pequeña mecha, que no es pequeña, porque 30 pesos en un metro, que significa al mes una cantidad importante de recursos, para aquel que tiene un salario de 400, 500 mil pesos es mucho dinero. Y en consecuencia, el decir no pago o bájenme la tarifa o lo que fuere, es lo que generó esta situación. Ahora, esto lo vengo diciendo hace 3, 4 años. Aquí hay una situación que va a explotar, porque el país sigue creciendo, entre comillas, pero a mí no me toca nada. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Aquí creo que el deseo de mantener la situación y no entender que a medida que los países crecen, precisamente porque van creciendo, requieren mayores impuestos. Que me parece que lo que está pasando es una desconexión entre la élite política y la ciudadanía. Y todos somos responsables. Esa élite política, todos. Yo fui presidente 6 años y soy responsable. La gente me ve como un miembro de la élite, y con razón. Pero el que todos seamos responsables no quiere decir que no seamos capaces de volver a reencontrar el rumbo. Y eso es lo que me parece que esta crisis debiera, gran crisis, la mayor que yo conozco de mi ya larga vida, fuera la del golpe militar, por supuesto. Esta crisis, yo creo que también puede ser una oportunidad para ponernos de acuerdo cómo quisiéramos entre todos, escuchando, construir Chile para los próximos 10, 15 años. En su presidencia, ¿qué cosas se arrepiente, por ejemplo, de no haber hecho y que quizás están en el origen de, o que fueron sumándose a la incubación de descontento de la ciudadanía? Bueno, yo podría decir, por ejemplo, que para hacer el programa Auge, cuando me dijeron que no se podía juntar el fondo público con el fondo privado porque era expropiatorio, se produjo un déficit de 300 millones de dólares por año. Y para subsanarlo, mandamos entonces un proyecto para un impuesto a los alcoholes y al tabaco. Se me rechazó.
Y al final me dijeron, aumentemos el IVA 2 puntos. Y un IVA que se iba a disminuir porque ya se había hecho la jornada escolar completa, quedó igualmente alto. Y hoy tenemos entonces una cifra que es absurda en el mundo. No conozco países en donde la mitad de los ingresos tributarios vengan del IVA, el más regresivo de los impuestos. ¿Lo derogaría y reestudiaría el impuesto? Bueno, por supuesto que habría que buscar un sistema distinto tributario que haga una diferencia antes y después de impuestos. En la OECD hay una gran diferencia antes y después de impuestos, más en Chile no la hay. Es todo lo que quiero decir. Por lo tanto, yo diría, tenemos acá una tarea pendiente, porque la gente sigue demandando más y es natural. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ser capaces de concordar los principios en materia tributaria, los principios para aprender a escuchar? Pues dígame usted, hoy día con las nuevas tecnologías, seamos claros, podemos aprender a escuchar. La ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse y hacernos llegar sus puntos de vista. Ahora, seamos claros también, la democracia siempre tiene que ser representativa. No existe forma de una democracia directa porque ese es el origen de los populismos baratos. ¿Se hace necesario un nuevo pacto social y eventualmente una nueva constitución? Yo creo que ese nuevo pacto social y eventualmente una nueva constitución puede beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Oiga, aquí donde estamos grabando, en esta fundación, hicimos, cuando estaba este gran debate en Chile en el gobierno anterior por una nueva constitución, yo dije, hagamos una constitución por el pueblo. 300.000 personas participaron, hubo, claro, un consejo de constitucionalistas de extrema derecha, extrema izquierda, para que todas las corrientes estuvieran representadas con una obligación, asegurarse que las consultas sean neutras. Y se pudo hacer. Esa es una demostración que las nuevas tecnologías son útiles, pero al mismo tiempo eso implica una responsabilidad porque tenemos que saber equilibrar los derechos con los deberes. Somos muy buenos para los derechos, el derecho a esto, todo tipo de derechos. ¿Y los deberes? Y el primer deber, diría yo, es la obligación del ciudadano o de la ciudadana de ir a votar. No puede ser que el voto sea obligatorio, no sea obligatorio. Porque el voto voluntario, ¿qué significa? Que usted ni siquiera se va a dar el trabajo 5, 10, 15 minutos de pensar en Chile cada 4 o 5 años y votar por quien le parece mejor. Presidente, ¿cómo evalúa la gestión de Sebastián Piñera a cargo de esta crisis? Bueno, es muy difícil no estando en el lugar del presidente, ¿verdad? Porque el primer tema es decretar el estado de emergencia y lo que ello implica y el control de la fuerza militar. Él obviamente que tiene que tener información que uno como ciudadano no tiene por qué tenerla. Por lo tanto, lo primero que yo diría, esa es una definición que claramente compete al presidente y él sabrá las razones por las cuales lo hizo. Dicho esto, creo sin embargo que no se evaluó suficientemente lo que era volver a tener militares en la calle. Y creo que, lo digo porque en mi periodo me tocó asegurarme que los militares volvieran a los cuarteles. No fue fácil, pero volvieron a los cuarteles. Y sacarlos causa indudablemente una sensación de vuelta hacia atrás. Y cuando algunos me dicen es que mientras estén los militares en la calle yo no converso, no lo haga así. Mire que nosotros teníamos militares en la calle todos los días. El presidente de su partido, el Partido Socialista, estuvo en esa actitud y se restó hoy día de la reunión en La Moneda. Bueno, yo creo que los partidos su obligación es dialogar, primero que nada. Sin diálogo es difícil ponerse de acuerdo o alcanzar consensos. Segundo, creo que tenemos que ser capaces de aprender a dialogar no solo entre la clase política, porque creo que es indispensable un diálogo con los sectores vivos de la sociedad. Las organizaciones sociales, sindicales, organizaciones privadas, confederaciones, producciones, el mundo de las universidades, el mundo de los científicos, el mundo de los gestores culturales.
creo que es indispensable restablecer un ámbito para superar esta crisis en donde se produzca este diálogo de los distintos sectores. ¿Con qué propósito? Que a partir de allí se establezca la posibilidad de consultar temas concretos a la ciudadanía. Y mi sugerencia sería esa, francamente. ¿Cómo se hace un lugar donde nos encontremos? Porque solo los partidos políticos no van a tener la legitimidad que la ciudadanía está demandando. Es triste que lo diga yo, que he hecho la vida política a través de los partidos, que es fundamental el partido. Pero un partido también tiene que saber cuándo está en deuda con la sociedad. ¿Y usted cree que los partidos de la ex nueva mayoría de la Concertación están en deuda con la sociedad? Creo que estamos todos los partidos en deuda con la sociedad, no solo los de la Concertación, porque estamos muy cerca de ese grito que a veces se ha escuchado en algunos otros países de América Latina, que se vayan todos. Y creo que tenemos que tener la humildad para poder plantearnos con fuerza ante la ciudadanía que queremos un diálogo mucho más plural, más allá de los partidos. Y las instituciones están para eso. Nada le impide al Congreso, nada le impide tener medios de comunicación a través de las redes y poder escuchar también. Hay algunos parlamentarios que defienden los intereses de los sectores productivos, generalmente son parlamentarios de derecha, y que son los más reticentes al cambio. Usted seguramente le tocó negociar, conversar con ellos. Tuve la experiencia porque goberné siempre con minoría. La mayoría de la oposición estaba en el Senado. Y por lo tanto, muchas veces me decían simplemente veto. Veto. No estoy de acuerdo. Propongo un seguro de desempleo. Me parecía indispensable tener seguro de desempleo. O el seguro de desempleo lo administran los privados o no hay seguro de desempleo, señor presidente. Bueno, entre que haya o que no haya, decidí que hubiere y dice entonces, bueno, habrá que hacer una licitación de cuál privado. Hubo terminando haciendo una licitación. Hasta el día de hoy existe eso. Y para mí era obvio que el seguro de desempleo lo administraba el Estado, no, nunca pensé otra cosa. ¿Y qué le pasa con eso? ¿Le disgusta? ¿Le molesta no haber conseguido ganar esa...? Pero es que es imposible, ¿cómo iba a ganar una mayoría con un sistema binominal y con todos los senadores designados? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Para eso estaba hecha esa constitución con esas características. Al final, claro, esos enclaves terminaron, salvo el binominal que continuó. Y en buena hora, porque se cambió el binominal, usted tiene sectores nuevos que se han incorporado al Parlamento que con el viejo sistema jamás se habrían incorporado. O sea, algunos avances ha habido, ¿no?, en este tiempo. Y entre esas fuerzas nuevas está el Frente Amplio, que reprocha la forma en que la izquierda de alguna manera se fue mimetizando o acomodando a las situaciones, y lo ponen usted como una especie de ejemplo de eso. Bueno, yo creo que yo goberné hace 20 años, era otro Chile, más chiquitito, más modesto, con una derecha dueña y señora, y por lo tanto tengo mi conciencia en eso tranquila. Establecí el moto aquel, no da lo mismo que en gobierne. Me recuerdo haberle, en un acto poco presidenciable, lo reconozco, decirle a un parlamentario que estaba aplaudiendo la llegada del metro a Puente Alto, que yo estaba anunciando, y le dije, y cuando lo inauguré el metro a Puente Alto, este parlamentario aplaudía. Y yo me molesté, le dije, señor, le prohíbo aplaudir. Porque usted nunca ha votado a favor mío. ¿Con qué derecho viene aquí a estar contento con esto si lo hice a pesar de lo que ustedes me negaron? Claro, es salirse del protocolo presidencial, pero esa era la forma que había. Entonces, a estos amigos les digo, seguramente cometí muchos errores. Gobernar 6 años y decir que no cometí errores, por favor, no está en mi ánimo. Pero goberné esos 6 años, había un Chile distinto antes y después, no avanzamos con la rapidez, nunca se avanza con la rapidez que uno quiere, pero sí creo que, bueno, voy a decir esto que no debiera.
el periodo donde más disminuyó la desigualdad en la distribución del ingreso es entre el 2000 y el 2006. ¿Por dónde viene la salida a esta crisis puntual? Yo creo que la salida tiene que tener, primero, un conjunto de temas inmediatos que están en el debate, ¿verdad? No quiero repetirlo, todos los conocemos. A lo mejor es posible introducir cambios en las partidas presupuestarias, si ello es viable, y con motivo de la ley de presupuesto, poder tomar las definiciones que están en la ley de presupuesto o hacer modificaciones por parte del Ejecutivo que permiten entonces dar satisfacción inmediata. Eso me parecería respecto a todos estos temas que están ahí dando bote durante un largo tiempo. Lo segundo, creo que en el largo plazo es indispensable una convocatoria a un conjunto significativo de chilenos y chilenas, 20, 30, no sé, que no sean solo representantes políticos, sino del mundo real. Porque ¿por qué estamos en política? Porque aspiramos en último término que todos seamos iguales en dignidad, independiente de nuestro ingreso, independiente de dónde nacimos. Esta es una tarea permanente, sin duda, pero carambia que cambia. Cuando usted saca a alguien de la pobreza, hace un programa para ellos, y una mujer me dice un día, Señor, yo no sabía que tenía derechos por ser pobre. Es una lección que te está dando de para qué es la actividad pública, si no es para eso, para el ser humano que es el centro de nuestra actividad, y se nos olvida. Entonces uno dice, ¿cómo somos capaces ahora con esta tremenda crisis de establecer la conexión nuevamente entre la ciudadanía y el Estado, el gobierno, las instituciones? Y falta que nos hace recuperar esa confianza. Y lo que aquí hay es una tremenda falta de confianza en todos nosotros. Es más fácil hablar contigo que poder arremangarse y ponerse a trabajar para hacerlo. Pero espero que esta crisis nos permita hacerlo. Y veamos, como el viejo dicho, toda crisis es una oportunidad. Y esta ha sido la más grande de las crisis que yo conozco. A lo mejor, porque es la más grande de las crisis, podemos tener el más grande de los acuerdos si hay voluntad entre todos.